El aterrador caso del hoyo de Mel. El hoyo de Mel. Yo conozco la historia de un hoyo que era prácticamente infinito, re profundo. No sé si será ese, pero no me acuerdo si se llamaba así. No, ahí está. Vamos a verlo. El aterrador caso del hoyo de Mel, un video de Dross. Vamos por ahí. Si haces clic en el banner, se abrirá una ventana nueva donde podrás ver un sangriento tráiler de Dead Island. Sangre, vísceras y carne. Es entretenido. Luego de 16 años, Sape. el hoyo de Mel permanece como una de las historias más extrañas y perturbadoras que jamás se hayan contado. Hasta el día de hoy, la gente sigue investigando el fenómeno que en su momento causó insomnio y dejó intranquilos y perturbados a miles de radioescuchas en toda Estados Unidos. Sí, creo que es el que escuché. Empezó en el programa Costa a Costa, sí, un espacio radiofónico que versa sobre fenómenos extraños donde los escuchas pueden llamar para contar sus Igual historias. Escuchen esta historia que es terrible. Art por lo Bell, buena, digo, el locutor por lo y anfitrión en aquel entonces, siempre le dio un toque muy serio a temas interesantes, por lo que al espacio suelen llamar personas que han visto cosas muy sobrias y específicas, luces en el cielo o luceros extraños. Pero una noche, cerca de la madrugada, un individuo con el nombre falso de Mel Waters se comunicó al programa y desde entonces las cosas ya no volverían a ser iguales. Era el año 1997. Art Bell dirigía el programa como siempre. El joven que manejaba la... Qué buen estudio, ¿no? Me gusta la onda que tiene ese estudio. Una PC acá, una pantalla acá. Consola le hizo una seña tras el vidrio, indicándole que tenían a una escucha al aire. Art lo saludó. El hombre se presentó como Mel Waters, quien por su voz se notaba como un individuo maduro de entre 50 y 60 años. El señor se notaba reticente, pero luego de un par de cortesías, Art Bell lo invitó a hablar. Y vaya que el señor Waters tenía una historia que contar. No dio su ubicación exacta en ningún momento. Era muy cauteloso, pero se identificó como el dueño de una propiedad de varias hectáreas en Helensburgh, Washington, un área rural. ¿Pondrá la grabación? Con la voz del chabón. El señor Waters, entre comillas, que es como nos dejó conocerlo, afirmó que un día, caminando solo por los campos de su propiedad, encontró un hueco en el suelo de más o menos 3 metros de diámetro. Estaba tan perfectamente delineado y la maleza y plantas del suelo habían respetado tanto los bordes que llamaba mucho la atención, amén del gran tamaño que tenía. Al asomarse por un costado se veía un fondo negro. Lo primero que hizo Mel, luego de estar varios minutos ponderando el asunto, con el sol pegándole a la frente y las manos en las cinturas, fue agarrar una piedra y arrojarla. Hubo total silencio. Claro, para tocar fondo. No escuchó la piedra llegar al fondo. Mel se puso de rodillas y acercó la cabeza al borde. En ese momento, el hombre afirmó haberse sentido muy inquieto, así que inmediatamente se puso de pie y retrocedió un par de metros. Pero eso no quería decir que había terminado con el asunto. Ahora que había visto semejante cosa en su propiedad, ya no había vuelta atrás. El señor Waters caminó por varios minutos buscando ya no una piedra, sino una roca, de esas que se levantan con ambas manos. Con el esfuerzo de sus huesos, la llevó hasta el hoyo y la arrojó. Eso para su sorpresa, nuevamente la misma historia. No la escuchó chocar contra el fondo. En ese momento, durante la re interesante, boludo, la historia. llamada telefónica, Mel le indicó a Art Bell que esa noche no pudo dormir bien y que al día siguiente regresó al hoyo, esta vez no caminando, sino usando su camioneta para seguir contemplándolo. El hombre aclaró que había poseído la propiedad durante muchos años, pero que esta era la primera vez que veía semejante cosa. Fue entonces cuando decidió coger al toro por los cuernos. Mel Waters se subió a su camioneta y condujo hasta la ferretería del pueblo. Le hizo una petición muy inusual al vendedor, que le diera todos los metros de soga que le pudiera vender.
Fue así como hizo su primer experimento serio. Amarrando a una estaca que él había clavado en la tierra con un mazo, Mel arrojó más de 20 metros de cuerda enrollada dentro del hoyo. 20 metros de cuerda. 20 metros de cuerda. Es mucha cuerda y es pesada, boludo. 20 metros de cuerda, Es pesado eso. Su sorpresa fue grande cuando ésta cayó cuán larga era y quedó guindando con el extremo tenso del lado amarrado en la estaca. El hombre no cabía dentro de sí y el misterio de qué tan profunda podía ser esa caverna vertical se hizo mucho más grande. ¿Ustedes se meterían? Suponete que preparan todo, un andamio, una cosa así bien piola para bajar a una persona. ¿Se meterían ahí? Yo creo que no. Tendría miedo que me pase algo. No sé. Por ahí es un pozo con kilómetros para abajo y no me gustaría estar ahí. O sea, que me estén bajando en un pozo infinito prácticamente. Por dinero sí, o sea, es tentadora, boludo. O sea, hay que decir que ese miedo que uno siente, ese cosquilleo que uno siente en el trasero, es adictivo. O sea, está bueno sentir ese miedo. Pero no sé, boludo. O sea, ir a enfrentarme con algo tan desconocido, no sé, puede ser una criatura, no saber, boludo. Al contar su historia en el pueblo, Mel se dio cuenta de que varias personas, algunos mucho más viejos que él, conocían el hoyo. De hecho, debido a la naturaleza serena y amable del señor Waters, varios admitieron con mucha vergüenza que a través de los años, en varias ocasiones, traspasaban su propiedad para deshacerse de objetos grandes y viejos, como neveras antiguas, llantas de auto destruidas, claro, electrodomésticos... Porque eso se hacía, no sé si se sigue haciendo, calculo que en algún estado que otros se deben haber. Así tipo un agujero gigante y que en el fondo de todo el agujero es como que hay barro y se tiran cosas. Y la misma tierra lo succiona. Heladeras, cosas viejas que ya no utilices. Lo tiran todo ahí y la misma tierra lo va chupando. No es algo para nada ambientalista, ¿no? O sea, es algo que contamina. Pero se hacía en antigüedad, no tampoco tan antiguo. O sea, yo creo que se sigue haciendo hoy en día en algunos lugares que otros. Sí, seguramente. Servibles y partes de auto erosionadas arrojándolas al hoyo. Pues era mucho más rápido y, lo más importante, barato que deshacerse de estas cosas enormes por los medios apropiados. Mel no se enojó por esto, al contrario, se sintió asombrado. Sin embargo, estas personas no compartían la misma curiosidad intelectual que él. Eran pobladores de toda la vida y no se hacían muchas preguntas profundas. Así que nadie le dio la importancia al hoyo que sí le estaba dando él. Mel no preguntó con qué derecho traspasaban su propiedad. Mel preguntó algo que tuvo un montón de respuestas negativas. Nadie recordó haber escuchado que nada de lo que se arrojase ahí adentro tocara fondo. Los días pasaron. Mel afirmó... Imagínate tirar una heladera, que es una cosa gigante, súper pesada, que hace un quilombo de gran puta y no escuchar nada, wow, ¿no? Y yo creo que a mí me daría un poco de vértigo. Vértigo por el venoso. En la conversación telefónica en vivo, que a menudo iba al hoyo acompañado de personas, amigos y toda clase de gente que él pensara lo pudiera ayudar a resolver el misterio. Un día, con el auxilio de otros pobladores y un encargo hecho a la ferretería del pueblo, lograron coger varias sogas y amarrarlas entre sí hasta formar un cordón de 1500 pies, es decir, 457 metros de largo. 4 cuadras. No, pero 4 cuadras, boludo, o sea, ¿con qué lo tienen que sostener? ¿Vos sabés lo que pesa eso? O sea, 20 metros de soga, estas sogas son pesadas. Pesa esto, boludo, no hay cosa que lo pueda aguantar, es muy pesado, parece. La primera vez arrojaron el montón de rollos de cuerda al vacío con un objeto amarrado a esta. La sorpresa fue grande cuando una vez más notaron que no tocaba fondo. No, saben que lo aten al auto, claro. A un auto lo atan, sí, ahí sí. La hubieran podido dejar caer si no hubiese estado... Pero boludo, 400 metros de cuerda es una habitación entera, Sujeta a algo y la cuerda se hubiera perdido en el vacío. Decidieron probar un experimento más osado. Tomaron una oveja adulta y con la ayuda de la cuerda la hicieron descender hasta el fondo para ver qué pasaba. ¡Qué hijos de puta! Mel afirma con voz temblorosa que siempre se arrepintió de haber hecho semejante cosa.
Ah, la concha de tu hermana, Dross. Resulta que cuando lograron descender al animal hasta el fondo, sintieron un tirón muy fuerte, seguido de una serie de vibraciones que se sentían tocando la cuerda. Tanto Mel como sus colegas se vieron las caras asustados y empezaron a tirar. Los minutos pasaban y eran tortuosos, y seguían jalando y jalando, con cuidado eso sí, pues sabían que estaban levantando a un animal. Cuando finalmente descubrieron qué pasó, lo que antes era una oveja con un pelaje hermosamente blanco, se había transformado en un horror que parecía un manojo de carnes crudas. Mel tortuosamente describe que parecía como si hubiesen agarrado las entrañas del animal y las hubiesen volteado hacia afuera. Recuerda que tuvo que reprimir arcadas, pues además el olor a grasa y sangre era muy fuerte. ¿Saben qué es lo más horrible? Que lo peor no fue eso. Uno de los campesinos, un hombre muy diestro y experto, recostó el cuerpo del animal en el piso y se puso a analizarlo largamente. A pesar de que el pelaje ya no estaba ahí y lo que quedaba era un despojo a carne viva, se percató de que la panza de la oveja estaba muy hinchada y que encima parecía tener una cicatriz. El hombre, ni corto ni perezoso, tomó un cuchillo y abrió al animal con cuidado. En ese momento, los hombres contemplaron el horror absoluto. Resulta ser que la oveja estaba preñada, pero algo era seguro: Mel no iba a poner en peligro a un animal preñado. Eso hubiese sido cruel y además un desperdicio de los propios recursos de su propiedad. Él y los testigos afirman que aquella cosa horrible, que no era un feto de oveja, pero que descansaba en su interior, era algo muy distinto, que le habían metido adentro durante todos aquellos minutos en que los hombres lucharon por subir la cuerda de vuelta. De más está decir que más allá de ser algo parecido a un feto, aquella cosa tenía un aspecto parasital y repugnante. Llevados por el miedo, por la... No, boludo, F, dicen ahí. Entraron a decir un par de cosas, boludo, súper curiosas y venosas, ¿no? Como que la oveja estaba despellejada y le sacaron todo para afuera, ¿no? Todos los órganos. ¡Qué espectáculo, boludo! Sí, el olor de sangre habrá sido fatal, chabón. Y repugnante seguramente. Wow. No sé cómo se será el olor a sangre, viste, así, cuando hay en cantidad. No sé, pero debe ser un olor un poco extraño. Seguramente, boludo. Pobre oveja, boludo, mal, boludo, hijos de puta. Hubieran bajado otra cosa. Ahora, eso, ¿por qué no agarra una tanza, boludo, de pescar, viste? Una caña de pescar. Y van bajando. Ahí sí, boludo, la tanza de pescar. Podés tener una banda de tanza. No pesa tanto. Podés ir bajando una banda, boludo. Angustia y por la desidia Se del momento, agacharon. los señores cometieron un grave error, que fue arrojar a la oveja y a la pequeña abominación que yacía dentro de ella al hoyo, deshaciéndose así de dos pruebas muy valiosas. Se equivocaron. Más tarde, Mel afirma que con parte de sus ahorros mandó a manufacturar a través de una compañía pesquera nada menos que un carrete con 80.000 pies de cuerda para pescar. Ah, mira, bueno, me hizo caso. Wow, boludo. ¿Cuánto dijo? Menos que un carrete con 80.000 pies de cuerda 80.000, pero pescar. pará, boludo. Estos son aproximadamente 24.384 metros. Pero ¿cuánto pesa eso? ¿Una tonelada? Es imposible, chabón. No se puede, no hay lógica, boludo. El carrete se colocó sobre su camioneta y con la ayuda de varias personas dejaron caer una peonza bastante pesada amarrada al cordón. El aparato funcionó y funcionó durante horas, girando, dejando caer la cuerda. Era aterrador, pero al final del día aquella cosa no tocó fondo. La voz se corrió por toda Helensburg. Mel hablaba abiertamente del hoyo y las personas que lo acompañaron en su momento durante numerosas anécdotas hablaban mucho del tema en los bares, en las barberías e inclusive en las escuelas del pueblo. Fue así como se enteraron que, según se recuerda, ese hoyo había estado ahí toda la vida, inclusive desde antes de la creación del pueblo. Su edad era incalculable y gracias al apoyo de la gente, Mel, quien era un hombre solitario,
no se sentía abandonado. Qué grande Mel, Sin embargo, la popularización de la noticia fue su segundo peor error. Una noche tocaron a la puerta de su casa. Eran varios hombres en muchos vehículos aparcados en su propiedad. FBI. Se identificaron como autoridades del gobierno de los Estados Unidos. Mel le confesó a Art Bell que eso arruinó su noche, no solo porque los hombres se imponían demasiado y le hicieron un largo y agotador interrogatorio, sino porque le hacían toda clase de preguntas bizarras. Una de las que más lo perturbó era si había escuchado voces saliendo del hoyo, o si había tenido sueños frecuentes concerniente al hoyo, o concerniente a cosas que habían salido del hoyo. La gente del gobierno estadounidense, muy lejos de tranquilizarlo y quizá ofrecerle explicaciones tangibles por las cosas que había visto, le habían puesto el... La onda lo que tenían que hacer era meter una cámara, ¿no? O sea, creo que es eso, era meter una cámara con linternas, ¿no? O sea, todas linternas alumbrando, o una cámara con infrarrojo para que vea en la oscuridad, y meter eso ahí. O sea, algo así había que hacer, me parece. El mundo de cabeza y habían abierto una puerta al infierno con estas preguntas que obviamente mortificaron profundamente al señor Waters, hasta el punto de ocasionarle un pico de estrés muy severo. Acto seguido, los agentes ofrecieron comprarle la propiedad. Mel no se opuso a la idea, pero les pidió tiempo, y él le explicó a Art Bell que no quería que lo estafaran. La propiedad era muy valiosa y encima había invertido mucha plata en ella. De hecho, ahí estaban invertidos los ahorros de su vida. Su propiedad, como la de muchos granjeros en Estados Unidos, era su patrimonio, claro, su olvídate, banco. es todo. Y cuando menos, si iba a verse obligado a marcharse del lugar, quería por lo menos sacarle lo más remotamente parecido a un precio justo. Pues cuando el gobierno te compra algo, casi nunca te lo hace por mangos, el precio boludo. adecuado, No, te da dos sino mangos. por mucho menos de su valor. Y el señor Waters no quería dejar... Eso pasa mucho cuando tienen que ampliar las autopistas, ¿viste? Y el mismo gobierno te compra la propiedad. Y chupala, boludo, te paga 2 mangos los hijos de puta. que Son abusaran así, de él. boludo. Estaban hablando del esfuerzo de casi toda su vida. Una vez piensa que el gobierno está para ayudar a la gente, nada. Está para ayudar a los que les conviene. Si no transás con ellos, no te van a ayudar ni nada, boludo. Y para transar con ellos, tenés que tener un nivel adquisitivo. No, mira, me va a entrar el FBI acá, boludo. Así que no lo llamemos, esos chupaperras. Los hombres del gobierno no se tomaron a bien esto. Hubo toda clase de anécdotas, pero al final tuvieron que obligar a Mel Waters, o cualquiera que fuera su nombre real, no solo a vender la propiedad, sino a largarse del estado. De hecho, se reporta que se tuvo que ir a vivir a Australia. Santo, boludo. Sea como fuere, aquella noche de 1997 fue una de las más legendarias del programa de Costa a Costa. Art Bell se comunicó varias veces con Mel Waters, hasta que finalmente le perdieron el rastro. ¿Era Mel Waters un farsante? ¿Estaba diciendo la verdad? Nadie lo sabe, pero sin dudas esta es una historia fascinante. Y creo que no hay mejor manera de terminar con este tema, con lo siguiente. Durante los años 90, Google Maps no existía. Lo que existía era un servicio llamado Terra Server, que enseñaba fotosatélites de todas partes de Estados Unidos. El episodio final del hoyo de Mel no lo contó Mel, lo contó Art Bell. Resulta que los radioescuchas, emocionados por la historia de este señor, intentaron conseguir una foto satélite por medio de Terra Server de la propiedad de Mel Waters. Y finalmente la consiguieron. Pero adivinen qué, aparecía censurada por un cuadro blanco. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y sobre todo comparte. Eso le da cierta Eso me veracidad a ayudaría todo, ¿no? mucho. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Buenas noches. Qué grande Dross, qué grande Dross. A ver, es una historia increíble, no digo que no, es una historia sumamente increíble. Aún así es una historia que yo ya había escuchado, que la escuché siendo más nene. No sé, tendría 11 años o 10 o 12 y no sé quién carajo me la contó, no sé si un tío o qué, pero era una historia que había escuchado yo siendo nene. Antes de que Dross esté, antes de que YouTube esté. Está interesante, lo que pasa es que cuando hay ciertas cosas que no me cierran mucho. El tema del hilo, el peso del hilo y todo, me parece que no
sé, como que hay algo ahí que no encaja en la historia, ¿no? Pero está buena, me gusta. Me gustaría saber si después Dross se expandió y contó algo más del hoyo y todo esto, ¿no? El misterio más grande de la historia es cómo Dross puede dormir. Qué buen misterio, la verdad. Totalmente cierto. ¿Cómo puede dormir Dross después de mandarse estos videos, no? Ojalá haya un video donde Dross hable más de este caso porque está buenísimo. Está buenísimo.